Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos toca ver el capítulo 2.4, que es sobre la tabla periódica. Estuve dándole una mirada al capítulo, es muy breve, súper breve, hasta aquí llega. Y creo que la información que tiene es bastante pobre sobre la tabla periódica en comparación a otros libros. Es muy precisa, ¿sí? Dice lo necesario y no más que eso. Quedé un poco insatisfecho. Pero bueno, nada que hacerle, asumo que más adelante igual se va a ir profundizando. Ok, recordar que en el video pasado vimos todo lo que tenía que ver con número atómico, número de masa e isótopo, ¿cierto? El número atómico era el número de protones del núcleo, que en el caso de que el átomo fuera neutro, también indicaba el número de electrones. El número de masa era la cantidad de protones, o sea, el número atómico, más la cantidad de neutrones. El número de masa es lo que tiene que ver con la masa que tiene el núcleo, por así decirlo. También vimos los isótopos, que son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa, porque varían en sus neutrones. Ok. Entonces el día de hoy vamos a comenzar con la tabla periódica. Y listo. Comenzamos. Capítulo 2.4. La tabla periódica. Más de la mitad de los elementos que se conocen en la actualidad se descubrieron entre 1800 y 1900. Durante este periodo, los químicos observaron que muchos elementos mostraban grandes semejanzas entre ellos. El reconocimiento de las regularidades periódicas en las propiedades físicas y en el comportamiento químico, así como la necesidad de organizar la gran cantidad de información disponible sobre la estructura y propiedades de las sustancias elementales, condujeron al desarrollo de la tabla periódica. O sea, había una necesidad por organizar todo y así surgió la tabla periódica. Una tabla en la que se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. En la figura 2.10 se muestra la tabla periódica moderna, en la que los elementos están acomodados de acuerdo a su número atómico. ¿Sí? El número atómico aparece sobre el símbolo del elemento. Dice también, aquí lo voy a dejar para que se vea. Ya. Se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. Esta es la tabla periódica. ¿Sí? Esto que yo creo que ya todos nos familiarizamos con ella, la conocemos. ¿Se acuerdan? Se ordenan de acuerdo con su número atómico, que aparece sobre el número del elemento. Este es su número atómico. Aquí tenemos la cantidad de protones que tienen el núcleo, o la cantidad de electrones que tienen, dependiendo si son átomos neutros. En las filas horizontales, o sea, hacia allá, esas son las filas horizontales que parten desde aquí y van hacia allá, hacia la derecha. O sea, en esa dirección, un poquito de otro color, en esa dirección, horizontales, los periodos. ¿Ok? O sea, este sería el periodo 1, este sería el periodo 2, y así sucesivamente. Bien, en las columnas, filas horizontales se llaman periodos. Está ahí todo bien. En columnas verticales, o sea, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, como quieran verlo, conocidas como grupos o familias. De acuerdo, como grupos o familias. Perfecto. O sea, hacia abajo, grupos o familias. Perfecto. Grupos o familias. O sea, en ese orden horizontal son periodos. Este sería el periodo 1, 2, 3. Hacia abajo, este sería el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y así. Ok,
Todo bien hasta ahí. De acuerdo con sus semejanzas en las propiedades químicas. Bien, de acuerdo con sus semejanzas en las propiedades químicas. Observe que los elementos 113 a 118 se han sintetizado recientemente, razón por la cual aún carecen de nombre. Que son los que están por acá. Aún no tienen nombre, porque son recientes. Los elementos se dividen en tres categorías. En primer lugar tenemos los metales, luego tenemos los no metales y por último los metaloides. Vamos a continuar. Un metal es un buen conductor de calor y de electricidad. ¿Sí? Esa es la característica más importante de los metales. Conducen el calor y la electricidad. En tanto que un no metal generalmente es mal conductor de calor y de electricidad. Un metaloide presenta unas propiedades intermedias entre los no metales y los metales. ¿Sí? El metaloide va a estar entre ambos, va a tener como una propiedad de ese, una propiedad de este, va a ser como el que está entre los dos. En que sigue, dice, en la figura 2.10 se observa que la mayoría de los elementos que se conocen son metales. La mayoría de los elementos son metales. Solo 17 elementos son no metales. Y 8 son metaloides. De izquierda a derecha, a lo largo de cualquier periodo, las propiedades físicas y químicas de los elementos cambian de forma gradual de metálicas a no metálicas. De forma gradual. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, aquí tenemos uno que va a ser muy buen conductor de electricidad y muy buen conductor de calor, y a medida que va avanzando van perdiendo esas propiedades. Este también va a ser bueno, pero no tanto como este o como este. ¿Comprenden? Aquí ya llegan a los metaloides, que están entre los metales y los no metales. Estos de acá son los no metales, los que están en color azul, y el hidrógeno, como se señaliza aquí en la tablita. Los que están de color verde son los metales, los de color gris, los metaloides, y los de color azul, los no metales. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos un capítulo que se llama Química en acción, que es la distribución de los elementos en la Tierra y en los sistemas vivos, lo cual creo que no lo voy a leer porque es un capítulo extra, no aporta mucho la materia, así que me lo voy a saltar. Ok, entonces voy a continuar acá. En general, se hace referencia a los elementos en forma colectiva, mediante su número de grupo en la tabla periódica. Grupo 1A, grupo 2A y así sucesivamente. Sin embargo, por conveniencia, algunos grupos de elementos tienen nombres especiales. Algunos grupos. Recordad que los grupos son los que están hacia abajo, de forma vertical. Y los que están de forma horizontal son los periodos. Bien, los elementos del grupo 1A, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, se llaman metales alcalinos. ¿Ok? O sea, volviendo aquí a la tabla periódica, los que están en este grupo, sin contar el hidrógeno al parecer, son metales alcalinos. Perfecto. A ver, el litio del segundo. Sí. Son metales alcalinos. Y los elementos del grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, bario, radio, parece que es estroncio, no lo sé, reciben el nombre de metales alcalinos térreos. Bien, entonces tenemos grupo 1A, metales alcalinos, grupo 2A, alcalinos térreos. Los elementos del grupo 7A
el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato, se conocen como halógenos. Y los elementos del grupo 8A, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, son los gases nobles o gases raros. Bien, vamos a hacer un mini resumen de todo lo que vimos. Primero, el grupo 1A, sin contar el hidrógeno, son los alcalinos. Según esto, son los alcalinos. Grupo 2A, que son los que están acá, todos estos son los alcalinos térreos. Luego salta el grupo 7A, que son los que están acá, son los halógenos. Y el grupo 8A, todos estos de acá, son los gases nobles o gases raros. Pero en la mayoría de los libros se llaman como gases nobles. Perfecto. Vamos a continuar. La tabla periódica es una herramienta útil que correlaciona las propiedades de los elementos en forma sistemática y ayuda a hacer predicciones respecto del comportamiento químico. Más adelante, en el capítulo 8, analizaremos con más detalle esta piedra angular de la química. La sección Química en Acción de la página 49 describe la distribución de los elementos sobre la Tierra y en el cuerpo humano. Ok, esta yo me la salté. Me lo salté, que es la página que estaba acá. Bien, tenemos una revisión de conceptos que la vamos a realizar ahora para ver qué tal nos fue con lo que aprendimos. Vamos a darle. Revisión de conceptos. Después de observar la tabla periódica, ¿las propiedades químicas cambian más a través de un periodo o a través de un grupo? Las propiedades químicas cambian más a través de un periodo o a través de un grupo. Uy. ¿Cómo cambian más? ¿A través de un periodo o a través de un grupo? Bueno, luego de revisar el solucionario del libro, porque no les voy a mentir, a mí me costó mucho. Las propiedades químicas cambian más a través de los periodos. O sea, de forma horizontal. ¿Por qué cambian más? Porque si nos fijamos, por ejemplo, en los grupos, este grupo es similar a este grupo, similar a este grupo y similar a este grupo. Lo mismo con este y este. Pero si nos vamos a los periodos, aquí ya surgen grandes variaciones. ¿Sí? Aquí parten, por ejemplo, con metales, luego se va a los metaloides, luego a los no metales, y así. En cambio, generalmente en los grupos tenemos del mismo tipo, o una variación muy breve. Aquí, en cambio, en los periodos llegamos a tener hasta más de una variación. Pasan a los metaloides y luego a los no metales. Y aquí solamente hay un cambio de no metal a metaloide. Y así. O sea, esa es la explicación que yo les puedo dar. Y no sé si es la correcta. Pero según el libro también es periodo. Así que aquí dice: las propiedades químicas cambian más a través de un periodo o a través de un grupo. A través de un periodo. Eso es lo que dice el solucionario. Y yo creo que está bien. Lo voy a mover un poco. Listo. Eso sería el día de hoy. Vimos todo lo que tiene que ver con la tabla periódica. La información fue muy pobre de este libro, pero nos da una noción de cómo es la tabla periódica. Vimos que la tabla periódica fue una solución para organizar, o sea, se creó para organizar los sin fin, o sea, bueno, tienen un fin, pero la gran cantidad de elementos que habían y de organizarlos de acuerdo a sus propiedades químicas y físicas. De forma horizontal tenemos los periodos, o sea, este sería el periodo 1, este el periodo 2, el periodo 3 y así. De forma vertical tenemos los grupos, grupo 1A que son los alcalinos, grupo 2A que son los alcalinos térreos, grupo 7A que son los halógenos y grupo 8A que son los gases nobles o gases raros, extraños, pero gases nobles es el nombre que generalmente todos los conocemos. También nos dimos cuenta de que
la tabla periódica se divide en tres categorías. Tenemos los metales, los metaloides y los no metales. Ahí como se ve la simbología de los colores, los que están en color verde son los metales, los de color gris, los metaloides, y los no metales son los de color azul. La mayor parte de los elementos está compuesta por metales. Una propiedad clave de los metales es que son buenos conductores de calor y de electricidad. En cambio, los no metales son malos conductores de calor y de electricidad. Y los metaloides, que están entre medio de ellos dos, tienen un poco de ambos. Están a la mitad, por así decirlo. También algo que me pareció muy importante es saber que de izquierda a derecha, a lo largo de cualquier periodo, las propiedades químicas y físicas de los elementos cambian de forma gradual, de metálicas a no metálicas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya había dado el ejemplo, demos otro ejemplo, el francio. El francio es muy buen conductor de electricidad y de calor, y a medida que vamos avanzando en la tabla, va a ser cada vez menos buen conductor de electricidad y así sucesivamente hasta llegar acá, a un no metal, que es un mal conductor de electricidad y de calor. Así que esa sería la tabla periódica. Acostúmbrense porque la van a ver mucho a lo largo de este libro. Bueno, ese sería todo el resumen. La clase fue un poco corta, o sea, el material fue corto, pero fue fácil de digerir. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo capítulo. We'll begin with a spin.